Tengan muy buenos días, amados hermanos. Estamos celebrando, estamos recordando, estamos gozándonos, hermanos míos, en el hecho ciertísimo, más impresionante, más contundente de la historia del universo, y es el poder con que Jesús resucitó de entre los muertos. Hermanos míos, el poder que se necesitó para levantar a Jesús de la tumba es mayor al poder que el Señor desplegó en la creación del universo, hermanos. Ese es el Cristo que tenemos. Y en esta mañana, hermanos, vamos a estar en Lucas. Hemos hecho una pausa claramente a nuestra carta en los Filipenses y estamos en Lucas capítulo 16. Los versículos son del 29 al 31. Sin embargo, vamos a leer desde el 19 para tener el contexto completo. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más en este domingo, en este precioso día, Señor, que tú has hecho para que nos gocemos en él. Gracias, Padre, por levantar a tu Hijo Jesucristo de entre los muertos. Nuestra esperanza ciertísima, Señor, de que con él estamos vivos para ti, Señor, muertos al pecado, y vamos a la gloria en la vida eterna. Señor, gracias por darnos la evidencia contundente y última de que todo lo que está escrito, Señor, es verdad y es ciertísimo. Te pedimos en esta mañana, Padre, que nos concedas un corazón gozoso, un corazón de ánimo, un corazón que celebre que tú, Señor, has levantado a tu Hijo de los muertos y que todo aquel que en él cree no se pierde, tiene vida eterna. Señor, concédenos ver a tu Hijo Jesucristo, su majestad y su gloria, su poder de salvación en lo que tú has dejado escrito. A Moisés y a los profetas tenemos y hacemos bien en oírlo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Probablemente esta no sea una historia que comúnmente
se selecciona o es utilizada para el domingo de resurrección. Sin embargo, hermanos, creo que hay algo muy importante que debemos mirar en esta historia. En esta historia encontramos una profunda enseñanza en cada uno de sus versículos. Es un pasaje saturado del Evangelio, cargado de verdad bíblica por cualquier ángulo en que lo miremos. Sin embargo, aunque todo esto es verdad, nuestro foco de atención en este domingo de resurrección será de hecho el final de esta historia. Más específicamente y particularmente nos centraremos en el último versículo, en el versículo 31. Y es que el tema de la resurrección, hablando de manera general, en sí mismo es muy controvertido. Mucho más aún la resurrección de Jesús de Nazaret. El mundo incrédulo a menudo no solo no da crédito a este acontecimiento, sino que abiertamente ataca y niega la verdad última de que Cristo hizo exactamente lo que dijo que haría: levantarse de entre los muertos al tercer día. Toda la historia humana descansa sobre tres pilares: el nacimiento y encarnación de Jesús, la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. Sin estos tres pilares, la historia humana se cae a pedazos. No tiene ningún sentido y no tiene coherencia en su misma existencia. No hay manera de entender por qué existe la creación sin darnos cuenta de esos tres eventos que sostienen la historia del mundo. ¿Por qué el mundo no cree, amados hermanos? Ciertamente no es por falta de evidencia, ni por exceso de ignorancia, sino por amor a la desobediencia. El corazón rebelde del incrédulo negará hasta sus últimas consecuencias, estas sean el infierno mismo, que tenemos un Salvador vivo que se levantó al tercer día de entre los muertos. A manera de contexto, hermanos, vamos a estar hablando de esta historia y de los versículos hasta que lleguemos al versículo 31. La historia que tenemos en este pasaje nos presenta la realidad inescapable de que todos vamos a enfrentar un final, un destino, y que para llegar a ese destino pasaremos por la muerte. El punto de esta historia es prevenirnos del destino condenatorio que le espera a todo aquel que no cree el Evangelio, a todo aquel que no cree en Dios, a todo aquel que no cree en Jesucristo vivo y resucitado. Y por lo contrario, aunque todo nos pudiera hacer falta en esta vida, el que tiene a Jesucristo no le hace falta nada. Veremos a un hombre que vive con todas las comodidades, con todos los lujos, con todo el dinero, con todo lo que su alma pudiera desear. Y sin embargo, sin fe en Jesucristo, él no tiene ninguna esperanza. Vamos a ver un contraste, hermanos, entre estos dos personajes en su vida, un contraste entre estos dos personajes en su muerte y un contraste entre estos dos personajes después de la muerte. No pueden existir, hermanos, dos hombres que se encuentren tan drásticamente ubicados en los extremos opuestos de la vida. Vemos que en el versículo 19 dice: había un hombre rico. Esto es, hermanos míos, rico en extremo, poderoso, adinerado, acomodado. Por otro lado, el versículo 20 dice: había también un mendigo. Este hombre no tenía absolutamente nada. Era pobre, no tenía que comer, no tenía dónde vivir, no tenía ropa, no tenía salud, no tenía nada. Dice que el rico se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre, hermanos míos, vestía con ropa carísima.
Cuando vemos ahí que dice el texto púrpura y lino fino, se refiere a esos vestidos que él compraba a altísimos precios. No solo eso, dice que hacía banquete con esplendidez. Esta palabra banquete significa que él comía la comida de más alto gourmet que existía en esa época. Comida que estaba únicamente reservada para los más ricos y que incluso los más ricos solo la comían en ocasiones especiales. Sin embargo, este hombre dice que la comía todos los días. Hacía un gran banquete con gran esplendidez, mientras que el mendigo llamado Lázaro, él no tenía que comer, estaba echado a la puerta de aquel. No podía ni siquiera moverse, hermanos. Cuando vemos que dice que estaba echado ahí, es que alguien lo tuvo que levantar y echarlo ahí. No es que él había llegado hasta la puerta del hombre rico por sus propios medios, sino que algunos quizá lo habrán visto y en un acto de misericordia lo arrastran y lo tiran en la casa de este hombre que saben que es muy rico. No solo eso, pero dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esto es, hermanos míos, producto de su enfermedad. Él no estaba bien de salud. Y cuando vemos estos perros aquí, hermanos, no imaginemos los perros que tenemos muchos quizá hoy en nuestras casas o que conocemos. Estos perros vivían sin dueño, vivían en las calles de la ciudad, eran casi salvajes. Y continuamos viendo, hermanos, esta diferencia extremadamente contraria entre estos dos hombres. Lo hemos visto ya en su vida, vivían vidas completamente opuestas y diferentes. Pero ahora veremos la diferencia, el contraste entre estos dos hombres en sus muertes. Dice 23, aconteció que murió el mendigo. Ahí mismo al final, 22 hermanos, aconteció que murió el mendigo. Y al final del versículo 22 dice, y murió también el rico y fue sepultado. Nada tienen en común estos dos hombres, hermanos, excepto una cosa, que los dos murieron. La muerte, hermanos míos, es el común denominador que hace a todos los hombres exactamente iguales. No importa de qué nacionalidad seas, no importa tu edad, no importa cuánto dinero tengas en el banco, no importa qué es lo que tú desees en la vida, si tienes metas o no las tienes, si eres sabio o eres ignorante, no importa si eres, hermano mío, justo o eres impío. En el momento de la muerte todos somos exactamente iguales en lo natural. Vemos, hermanos míos, que este mendigo, dice el texto, versículo 22, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham aquí es una referencia que se hace al cielo. Él fue llevado al cielo, a la presencia de Dios. Cuando vemos que dice el seno de Abraham, esto quiere decir, hermanos míos, que este mendigo era creyente. Abraham es el padre de la fe. Y Gálatas capítulo 3 versículo 7 nos dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Este mendigo creía en el Señor, creía en el Salvador, creía en el Mesías. Y a pesar de que todo le hizo falta en la vida, en el momento de su muerte, el Señor mandó ángeles. Ángeles del cielo descendieron a llevar a Lázaro hasta la presencia de Dios, hasta la presencia de Abraham. Sin embargo, dice, y murió también el rico. Y dice, y fue sepultado. No hay ningunos ángeles descendiendo aquí para llevarse a este hombre rico. Fue sepultado implica que hicieron los servicios funerarios y probablemente lo más seguro es que fueron grandes servicios funerarios. Personas importantes llegaron a su entierro. Gente adinerada estuvo ahí. Era querido, llamado porque tenía dinero, porque era conocido, porque era famoso. Pero ángeles no estuvieron ahí. Eso solo fue para Lázaro, que a pesar de no tener nada, lo tenía absolutamente todo, la esperanza de la vida eterna. Y estas mismas diferencias, hermanos míos, continúan aún más allá de la muerte de estos hombres. Lo que vemos aquí, hermanos, es que
De hecho, la diferencia definitiva y final entre uno y otro es revelada en esta historia al narrarnos la condición del destino al que cada uno de estos hombres llegó. Vemos en el versículo 22 de nuevo que Lázaro llegó al cielo. Pero en el versículo 23, después de que leemos de que también el rico murió y fue sepultado, hermanos míos, instantáneamente, inmediatamente, en ese mismo momento, no hubo un proceso, no hubo un papeleo, no hubo averiguaciones para saber este hombre a dónde tenía que llegar. Dice el texto, en el Hades alzó sus ojos. No habían acabado, hermanos míos, estos hombres quizá, esta sociedad, esta alta alcurnia quizá, que estaba ahí en el velorio de él, cuando este hombre estaba ya con los ojos abiertos en el mismo infierno. Mientras esta gente estaba en su velorio, en su entierro, mientras estaba quizá alrededor de su ataúd, viéndolo, extrañándolo, llorándolo, él estaba completamente consciente, con los ojos abiertos en el mismo infierno. Esto es, hermanos míos, lo que acontecerá con todo aquel que no cree en Cristo. Muchos estarán llorando, muchos estarán recordando. Recordemos lo bueno que fue este hombre, las cosas buenas que hizo. Ya está en un lugar mejor. Mentira. Alzó los ojos en el Hades, palabra para el infierno. Abrió los ojos ahí. Nunca sus ojos habían estado más abiertos que en este momento. Y nos dice el texto que estando en tormentos, esto es un lugar terrible, esto es un lugar de completo dolor, de profunda agonía, de angustia. Estando en tormentos, dice, vio de lejos Abraham. La idea aquí, hermanos míos, que Abraham, el padre de la fe, y todos aquellos que creían en el Salvador, aquellos a quienes su fe les fue contada por justicia, están completamente apartados de este lugar, están lejísimos. Y dice que vio a Abraham y a Lázaro el mendigo en su seno, en su pecho. Esto quiere decir la relación de cercanía, el amor que tiene el Señor por los suyos. El pueblo judío identificaba siempre a Abraham como ese padre Abraham. Esto implica, hermanos míos, ese amor de un padre, la protección, el cuidado, el amor de un padre. Y ahí es donde está Lázaro, pero no es donde está el hombre rico. Entonces, el hombre rico, dando voces, hermanos míos, gritando, clamando con dolor y con tormento, dijo: Padre Abraham. Noten cómo este hombre cree que por ser judío, cree que por estar emparentado en sangre con Abraham, le puede llamar padre, cuando es solo por la fe que alguien puede llamar a Dios Padre o a Abraham Padre. Es solo por la fe. Y sin embargo, él cree que el ser de la misma nacionalidad, del mismo linaje, que es consanguíneo con Abraham, eso le iba a ser suficiente para no acabar en el infierno, pero no es cierto. Dice: ten misericordia de mí. Este hombre clama por misericordia. ¿Quién es el mendigo ahora? ¿Quién está mendigando algo en este momento? Ciertamente no es Lázaro. Es este hombre rico. Muchos que en este mundo lo tienen todo y se vanaglorian y se ensoberbecen. Hasta el Hades serán abatidos y serán verdaderos mendigos. Pero noten qué dice este hombre: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se dan cuenta que el carácter de este hombre no ha cambiado en el infierno? Él sigue viendo a Lázaro como un sirviente, como menos. Abraham, dile a Lázaro que se mueva y que haga algo. Estoy aquí atormentado. No creamos, hermanos míos, que aquel que llega al infierno cambiará su corazón ahí. La misericordia que este hombre está pidiendo no es una misericordia para salvación.
Es solo que no le gusta ser atormentado. Del mismo modo que hoy, cuando alguien está en algún problema, clama a Dios. No porque desea a Dios, sino porque quiere que ese mal sea quitado. Y una vez que ese mal es quitado, continúa en su vida de pecado. Esto es lo que estamos viendo aquí. Esto no cambia en el infierno, hermanos. No pensemos ni por un momento que un alma que no ha sido redimida va a estar en el infierno y va a pensar, ahora quiero creer en Cristo. Claro que no. Él sigue teniendo la misma arrogancia, el mismo egoísmo, la misma posición y siente que a él le deben todo. ¿Cómo es que estoy aquí? Abraham, dile a Lázaro que haga algo, que moje aunque sea la punta de su dedo con agua y que me ayude. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Hermanos, en el infierno la memoria no es borrada, muy por el contrario. La memoria es tan clara que las personas que llegan ahí van a recordar cada vez que pecaron, cada vez que les fue presentado el Evangelio, cada vez que se les llamó al arrepentimiento, cada vez que Jesús les extendió la mano, cada sermón, cada canción, cada alabanza, cada presentación del Evangelio que tuvo, cada cosa que se le compartió de Dios la recordará. Y le van a decir, acuérdate que te extendí la mano y la rechazaste. Si te acuerdas, ¿verdad? Esto es lo que le está diciendo a Abraham. Acuérdate, tú decidiste ir tras los bienes de esta vida y recibiste esos bienes en esta vida. Pero Lázaro no iba tras de esas cosas. Pero Lázaro recibió males. La idea aquí, hermanos míos, es que por su fe en Cristo no recibió las cosas que este mundo otorga, porque él las rechazó y prefirió ser fiel al Señor. Aún él no tuviera nada, aún él estuviera enfermo, aún los perros estuvieran olfateándolo y lamiéndole las llagas, él no quiso fallarle al Señor. Él estaba firme. Además, le dice Abraham, además de todo esto, por si esto fuera poco, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Es decir, hermanos míos, esta es la manera en que en esta historia vemos una realidad acerca del infierno. Es inescapable. No hay, voy a hacer algo, alguien puede hacer algo por mí. Toda esperanza se desvanece. La gente que llega a este lugar estará ahí por la eternidad sin poder hacer absolutamente nada. Aún los más malvados prisioneros que son sentenciados a largas condenas tienen la esperanza de que esos años se van a cumplir. Tienen la esperanza de que si se portan bien por buena conducta, quizás sus abogados logren pagar una fianza, logren reducir la condena. Hay una esperanza. No la gente que llega al infierno. Hay una gran cima, un gran abismo que es infranqueable. No hay manera de salir de ahí, nunca. Esto es lo que está diciendo, hermanos míos, en esta historia, Abraham al hombre rico. Ahora, noten cómo, hermanos, en los versículos 27 y 28, la atención se centra ya no en Lázaro el mendigo. Él está bien. Él está con Cristo, Él está con Dios, Él está en la gloria, Él está con Abraham y con todos los redimidos, Él se está gozando. Ahora, todo se centra en la realidad y reacción del hombre rico en el Hades. Entonces el hombre rico dijo, te ruego pues, cuando se da cuenta que no existe esperanza de él para salir de este lugar, él empieza de nuevo a rogar, a clamar, a suplicar. Él es el mendigo ahora. Padre, le dice a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre. Sigue teniendo esa actitud, que vaya Lázaro y haga algo. Pero ahora le dice, envíalo a casa de mi padre. Es que tengo 5 hermanos. Dice, porque tengo 5 hermanos. Y este hombre en el Hades sabe que sus hermanos son exactamente igual que él. No les interesa Dios, no les interesa la palabra, están entregados a los placeres de este mundo, buscan las cosas de este mundo, y él entiende perfectamente que sus hermanos acabarán exactamente en el mismo lugar, en el mismo tormento. Y ahora se preocupa.
Y ahora este hombre se vuelve jefe de misiones. Mándalos a que les predique, a que les testifique. Ahora este hombre se vuelve evangelista. Di que vayan, hagamos algo, se van a perder. Van a llegar al lugar de tormento. Demasiado tarde. Dice, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y aquí, hermanos, es donde empieza realmente nuestro mensaje de hoy. Vamos a ver, hermanos, en el versículo 29, el punto número 1 de esta mañana. Todo esto que hablamos fue solo para tener el contexto en el cual estos versículos son dichos. Vamos a ver, hermanos míos, el mandato de Abraham, versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Y aquí está el mandato, hermanos. Óiganlos. Esto es, presten atención. Entiendan lo que está diciendo. Que sus mentes sean cautivas de lo que está escrito por Moisés y por lo que se escribió por los profetas. Vayan a la palabra de Dios. Vean lo que el Señor ha revelado. Óiganlos. Presten atención. Toda su mente debe estar enfocada en ellos y en lo que ellos han dicho. Óiganlos. Abraham le deja ver, hermanos, que este hombre rico, no tenía pretexto por haber llegado al infierno. Y los hermanos de este hombre rico también tenían toda la información necesaria para escapar de la condenación. Este es un asunto no del conocimiento, no de la evidencia que puedan necesitar, puedan tener o no tener, porque de hecho tenían todo lo que necesitaban para creer, sino que es un asunto del corazón. Es un asunto de la voluntad, es un asunto de creer la verdad expuesta en la Escritura. No tenían pretexto, hermanos. Este hombre no tuvo pretexto y los hermanos de este hombre no tenían pretexto para decir, es que nadie me dijo, es que si me hubieran dado las evidencias yo hubiera creído, es que yo nunca supe, es que nadie me testificó, es que nadie me habló de Cristo. No, hermanos, tienen todo lo que necesitan en Moisés y los profetas. Esto se refiere a toda la Escritura. En ese momento en que está hablando el Señor, en que está haciendo esta narrativa, claramente se entiende, debemos entender que se refiere al Antiguo Testamento, porque no se había escrito el Nuevo. Solo con el Antiguo Testamento, estos hermanos del hombre rico tenían suficiente para creer en Cristo, para creer en que Él se levantaría de entre los muertos y para esperar ese Mesías con toda la fe del mundo. Tienen a Moisés y a los profetas, tienen la Escritura, tienen la palabra. Eso es lo que necesitan y eso es suficiente. Tienen la palabra de Dios que salva. Tienen la palabra inspirada, dada al hombre a través de los profetas, a través de Moisés. Pero son incrédulos, son necios, son tercos, son arrogantes, son desobedientes. Y Abraham le dice a este hombre rico, no. Lo único que necesitan para salvarse es la palabra de Dios. No hay necesidad de mandar a Lázaro, no hay necesidad de mandar a nadie, no hay necesidad de prodigios, de señales, de milagros, no hay necesidad de que Dios ponga una señal en el cielo, no hay necesidad de absolutamente nada de eso. Solo tienen necesidad de una cosa y se les ha dado, la Escritura, lo que está escrito. Punto número 2, hermanos. Vemos aquí, después de la orden de Abraham, la rebeldía del hombre rico. Versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham. ¿Se dan cuenta de nuevo que el corazón del inconverso no cambia en el infierno? Muy por el contrario, se revela más profundamente su verdadera naturaleza. Le dice al padre Abraham, no. Esto es, hermanos míos, una orden que este hombre quiere dar desde el infierno. La Escritura, los profetas, Moisés,
¿Que eso es suficiente? ¿Que solo eso necesitan? ¿Que con eso mis hermanos se van a salvar? No, Padre Abraham. No es así. No es como tú dices. Yo te voy a decir que necesitan. Tú no los conoces. Hermanos, pero no es Abraham hablando. Es Dios hablando a través de Abraham. Es Dios diciendo a Moisés y a los profetas, tienen. Y este hombre es capaz de levantar su puño contra Dios y decir, no, lo vamos a hacer a mi manera. Vamos a hacer lo que yo te digo. Yo sé cómo los vamos a salvar, no tú. Hermanos, y ese mismo carácter, esa misma actitud contra Dios se tiene hoy día en muchas iglesias, entre comillas iglesias. El Señor ha dicho lo que se necesita para la salvación de las almas, la Escritura, el Evangelio. Y muchos como este hombre en el Hades dicen, no, yo te voy a decir cómo le vamos a hacer. Yo te voy a decir cómo los vamos a salvar. Yo los conozco, yo sé que ellos quieren y eso les vamos a dar. No escritura, no versículos, no pasajes bíblicos. Eso es aburrido. Ellos necesitan algo que les llame la atención, algo que los impresione. Tal vez en esa impresión ellos empiecen a creer. Hermanos, de nuevo, este hombre en el Hades solo revela lo que hay en verdad en el fondo de su corazón. Dice además, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, si alguno se levantare de entre los muertos, noten el argumento de este hombre. Si uno se levanta de los muertos y va y se les presenta a mis hermanos, estoy seguro que se arrepentirán. Hermanos, esta es una blasfemia del mayor grado. Este hombre está diciendo, el Evangelio no salva. Cristo no salva. El sacrificio en la cruz no salva. Nada de eso salva. Pero si un milagro tan poderoso Dios puede hacer de mandar un hombre que estaba muerto a ellos para que les testifique, eso los va a salvar. Eso va a hacer que se arrepientan. Ese es el punto que quiere hacer aquí este hombre, hermanos míos, en su rebeldía, en su desobediencia. La necedad del hombre rico, aún en el infierno, no desaparece. La incredulidad en el poder de la palabra se hace más fuerte aún. La razón por la que este hombre pide algo más que la palabra es porque sabe cómo son sus hermanos y que ellos desprecian la palabra. No creen en la Biblia y neciamente piensa que si un muerto se levanta, sí van a creer, seguro se van a arrepentir, seguro así van a dejar sus malos caminos y van a venir a Dios y van a querer honrarle y van a querer vivir sacrificialmente por la causa del Evangelio. Necesitan ver un milagro de este tamaño, de esta magnitud, y estoy seguro, dice este hombre, que así van a creer. Punto número 3 en esta mañana. Vemos la respuesta de Abraham. Dice el versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lo que hace aquí Abraham, hermanos míos, es reafirmar contundentemente, dejarle claro a este hombre que si teniendo todo en la Escritura no creen y no se arrepienten, no existe nada en el universo que pueda traer fe en ellos, arrepentimiento y que se van a persuadir y dar crédito de las cosas y obras de Dios en la salvación. Nada lo hará. Si no es la Escritura, si no es la palabra, si no es los profetas, y en nuestro caso, por extensión, si no es todo el consejo de Jehová en el Antiguo y Nuevo Testamento, nada hará que un corazón se convierta de un corazón de piedra a un corazón de carne. Nada puede hacer que un muerto se levante de sus delitos y pecados y venga a la vida eterna.
amando a Jesús, sirviendo a Jesús, queriendo a Jesús. Absolutamente nada. Ha de ser por la palabra, ha de ser por la Escritura, ha de ser por el Evangelio. Si no es por creer el testimonio escrito que el Señor ha dejado, hermanos, nada puede hacer creer a alguien. Y esto, hermanos míos, tenemos que meditarlo y tomarlo en aplicación para nosotros. ¿Cuántas veces no nos hemos visto tentados en hacer algo por ese inconverso que queremos traer a Cristo? Y queremos usar a veces la inteligencia de nuestros argumentos, la evidencia de ciertas señales quizá o cosas. Mira, a veces, hermanos, traemos a conveniencia de aquel que escucha. Mira, ¿no ves que si vienes a Cristo las cosas irán mejor? Pero, hermanos, si no es por lo que está escrito, si no es por lo que testifica la palabra de Dios contra el hombre, y que esa condenación que es contra el hombre solo puede ser quitada por Dios mismo a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nada nos hará creer. El Señor, hermanos míos, no está sentado en el banquillo de los acusados en posición de dar pruebas o evidencias de lo que Él ha dicho y que lo que Él ha dicho es cierto, como si el hombre fuera un juez que determinara la veracidad de la palabra. ¿Se da cuenta que esa es la actitud, esa es la intención siempre del inconverso? Quiere poner en tela de juicio la palabra de Dios, quiere poner a Dios en el banquillo de los acusados y Él ser el juez. A ver, convénceme. A ver, dime algo para que yo te crea. A ver, presenta tus pruebas que yo voy a determinar si dices la verdad. Hermanos, es justo al revés. Los sentenciados son los inconversos. Nosotros estuvimos ahí. Y el juez es Dios. No tenemos, hermanos míos, idea de lo que está ocurriendo cuando un inconverso quiere sentar a Dios delante de él y decirle: yo voy a ser tu juez. Oh Señor, ten misericordia, no solo de ellos, sino de nosotros. No sé si le ha pasado esto, hermanos, pero a veces escucho hablar a un inconverso de tal forma que simplemente oro en mis adentros para que deje de hablar. No por mí, no porque ofenda mis oídos, no porque lastime mi corazón por la fe que tengo en Cristo, por ninguna de esas cosas, sino por misericordia a Él. Señor, tapa la boca de este inconverso. Te ofende de una manera que si no se arrepiente, oh Señor, yo sé que va a pasar con él, porque eres un Dios justo que no admite esto. Nadie va a hablarte de esa manera sin pagar las consecuencias. Hermanos míos, las evidencias que busca el inconverso, no importa cuáles sean, nunca lo van a convencer, nunca serán suficientes. Dice Charles Spurgeon: aun si todo el cementerio de una ciudad se levantara de nuevo a la vida y se presentara enfrente de un infiel que niega la verdad de Cristo, ni así habría suficiente evidencia para convencerlo, porque la incredulidad de su corazón seguiría pidiendo algo más que lo convenza. Y hermanos, esa es la realidad hasta el día de hoy. Cuando uno ve el testimonio directo de aquellos que vieron a Jesús resucitado y que el Señor ha dejado para nosotros en la Escritura, ellos dicen: no, seguro mintieron, seguro no murió realmente, seguro esta historia es inventada, seguro, y le buscan todas las vueltas. No, pero mira, más de 500 personas vieron a Jesús, nos dice aquí en 1 Corintios 15. No, esto era una hipnosis colectiva, porque fíjate que yo he estudiado esto y los psicólogos siempre le empiezan a buscar, y uno dice: ¡cuánta necedad! Y por eso Charles Spurgeon dice esto: si de nuestra ciudad se levantaran todos esos muertos, el incrédulo buscaría, mira, seguramente ahorita con la ciencia ya inventaron algo y le van a buscar un pero, hermanos, porque nunca es suficiente. Ahora, hermanos, Jesús hace referencia aquí, en esta historia que él está narrando, hace referencia de manera sutil
a su propia resurrección. ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos al tercer día, justo como Él prometió, exactamente como dijo. Sin embargo, muchos no creyeron. Hermanos, muchos no creyeron. Es increíble, es sorprendente que siendo que Jesús resucitó, y hay todas las evidencias históricas que prueban este hecho, el inconverso hasta el día de hoy cree que es una leyenda, que es un cuento, que es un mito, que son tus creencias, porque no sabe que verdaderamente Jesús resucitó. En Marcos capítulo 16, hermanos, si me acompañan a Marcos, vemos, hermanos, algo muy interesante. En el capítulo 16, en el versículo 9, fíjense de esto. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Y qué hizo esta mujer? A la primera que se le apareció. Dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Esta gente no era que no conocía a Jesús, eran sus discípulos. Y dice, estaban tristes y llorando. Obviamente después de todos los acontecimientos de ese viernes y ver a su Salvador crucificado y luego habiendo sido enterrado, muerto, desfigurado, ellos estaban también destrozados, estaban tristes y llorando. Y dice, versículo 11, ellos cuando oyeron que vivía, se dieron cuenta que lo que se asume aquí es que María Magdalena no les va a contar una historia de una aparición. Ella fue claramente a decirles, está vivo, se levantó de entre los muertos. Dice, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ahí está. Aunque uno se levante de entre los muertos, si no es por la Escritura no van a creer. No lo creyeron. En Lucas 24:11, hermanos, vemos el pasaje paralelo a esto. En Lucas 24, versículo 11, noten lo que estos hombres dijeron. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, porque este grupo de mujeres había llegado también después de ver a Cristo y no las creían. ¿Se da cuenta cómo el corazón natural, como seres humanos que somos, sin el poder del Espíritu Santo que nos da fe para creer la verdad, nos parece una locura lo que se habla? Es una fantasía esto. Esto no puede ser verdad. No las creían, hermanos míos. Es entendible, sin embargo, la reacción de incredulidad por parte de los discípulos ante la resurrección de Jesús. En primer lugar, hermanos, porque los muertos no resucitan. No tenemos que ser tan duros con estos pobres hombres. Sí, andaron con Jesús. Sí, escucharon la enseñanza de Jesús. Sí, Jesús les anunció su muerte y su resurrección. Pero en su estado y condición natural, ellos están guiándose por lógica. Esto no puede ser. Porque los muertos no resucitan. Porque eso no es lo natural. Uno nace, uno vive, uno muere, es enterrado y se queda ahí. Nadie se levanta de la tumba. Nadie se levanta de la tumba hoy, hermanos, y nadie se levantaba de la tumba antes, en ese tiempo. Pero Jesús dijo que se levantaría. La idea, hermanos míos, es que siendo que Jesús estaba verdaderamente muerto, para el hombre natural es imposible concebir que ahora esté vivo. Además, los discípulos no habían entendido claramente quién era Jesús. Ellos habían escuchado todo esto, la información estaba en su mente, pero no había transformado su corazón a un nivel tan profundo que ellos entendían que a quien habían tenido todos estos 3 años de ministerio junto a ellos es al Dios encarnado. Si ellos hubieran entendido que es Dios en carne, la resurrección de Jesús habría sido lo más obvio del mundo. ¿Por qué? Porque la muerte no puede vencer a Dios. Sin embargo, hermanos,
no lo creyeron. Al no entender la naturaleza de quién es Jesús, su resurrección les parecía precisamente un delirio, una fantasía, un cuento, una locura. Y esa es la misma razón, hermanos, por la cual muchos hoy día se les dice Cristo está vivo, Él resucitó, está sentado en gloria y desde ahí reina y a través de la Escritura tengo una relación con el Rey que gobierna el universo. Y ellos nos ven con cara de esta gente está loca. No lo creen, no lo saben, no tienen un corazón regenerado, no tienen vida espiritual, no saben lo que es hablar con Jesús. No lo saben, no tienen la menor idea. Y en su naturaleza, en su carnalidad, como seres humanos, dicen, esto no es lógico. Claro que no es lógico. Esto es más allá de toda lógica. Esto es más allá de lo natural. Esto es divino. Este es el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Además, hermanos, recordemos también que los discípulos tenían falsas expectativas de Jesús. Ellos estaban esperando que llegara un caudillo libertador del pueblo de Israel, que echara a los romanos de ahí y que le diera a Israel la gloria en el mundo y que gobernara todas las naciones del planeta. Y Jesús no vino a hacer eso, al menos no en su primera venida. No a eso es que vino Jesús. Él vino a morir para pagar la deuda que nosotros teníamos delante de Dios. Y una vez hecho eso, la confirmación, la evidencia, el sello de garantía de que Él cumplió lo que vino a hacer es que se levantó de los muertos. Y ese hecho es innegable. Los discípulos, hermanos míos, al igual que nosotros, tenían evidencias suficientes, al igual que los hermanos de la historia, en esta historia de Lázaro y el hombre rico, tenían las evidencias suficientes para creer en la resurrección. A saber, de manera directa e inmediata, tenían el testimonio de María Magdalena, las otras mujeres que les dijeron, y también tenían, hermanos, el testimonio de los discípulos camino a Emaús. Esto lo vemos en Lucas, en el capítulo 24, y le voy a pedir que me acompañe ahí. Vamos a leer, hermanos, una extensa porción de la Escritura aquí. En Lucas 24, en el versículo 13, note lo que dice. Y quisiera que veamos aquí sin perder el foco. La Escritura es lo que necesitamos, porque sin la Escritura nadie puede creer en un Cristo vivo. Dice, y he aquí, dos de ellos, estos dos son dos discípulos. Estos dos discípulos están, dice el texto, iban el mismo día, es decir, el día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Es decir, estaban hablando, hermanos míos, de la crucifixión, estaban hablando de los eventos que se habían suscitado. Probablemente también, porque vamos a ver adelante en el texto, estaban mencionando la situación de las mujeres que estaban diciendo que había resucitado. Y dice, versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Jesús está vivo, se aparece ahí. El cuerpo que tiene ahora le permite o está capacitado para hacer muchas cosas que el cuerpo natural que tenemos en la carne no puede hacer ahora. Pero dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hermanos míos, si Cristo resucitó, no hay razón para estar triste. Si Cristo resucitó, hermanos míos, ¿cuál es el problema? ¿Qué te acongoja? ¿Qué te pesa? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu tormento? El Rey de Gloria no está muerto, resucitó para nuestra justificación. Hermanos míos, no sé qué cosa estés pasando hoy en tu vida que pueda ser un peso a tu corazón. Pero recuerda esto, Cristo resucitó, está vivo, es real, está más vivo que tú y que yo.
y Él está en control de absolutamente todas las cosas. Versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Estos hombres ven a Jesús y dos cosas: no lo reconocen, lo ven tan diferente, y como Jesús pregunta: hey, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Qué ha sucedido? Que la conclusión lógica de estos discípulos: este hombre es extranjero, este hombre no se ha enterado. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Qué hermoso es nuestro Jesús. Cuéntame, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? Cuéntame. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, note eso, habían perdido la esperanza. No dijo: nosotros seguimos esperando. No dijo: esperábamos. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo no hallaron su cuerpo. Y se vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Hermanos, ellos habían escuchado el testimonio de que Jesús estaba vivo, que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo el corazón, hermanos, y debemos trabajar en nuestro propio corazón, quiere ver, pero es por fe, no por vista? Por fe andamos, el justo por la fe vivirá. Y con todo el testimonio de estas mujeres, ellos dicen: pero a Él no le vieron, yo no lo he visto. A saber, yo no sé, eso dicen. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí está, hermanos. Los profetas. A los profetas tienen. Óiganlos. Presten atención. Créanles. Jesús reprende a estos discípulos y les dice: ¿por qué tienen un corazón tardo, lento, terco, para no creer? Un corazón lleno de incredulidad. ¿Por qué no creen? Está escrito. Dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Si el Cristo ha de entrar en su gloria, ¿cómo va a entrar muerto? Ese es el punto que hace Jesús aquí. Es lógico que se tenía que levantar, tenía que resucitar, porque ningún muerto entra a la gloria de Dios. Ahí entran los vivos, no los muertos. ¿Y acaso no saben esto? No estaba escrito que el Mesías, que el Cristo, que el Redentor iba a entrar a su gloria. ¿Cómo pensaban entonces que Él iba a permanecer muerto? Y comenzando, conecte esto y recuerde lo que Jesús dijo en la historia del hombre rico y Lázaro. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Jesús, hermanos míos, mientras caminaba ahí, camino a Emaús, hermanos míos, Él explicaba, enseñaba, les mostraba cómo habían de entender el Antiguo Testamento, y todo lo que ahí estaba señalaba a Él, y particularmente estaban hablando el tema de la resurrección. Ahí está en el Antiguo Testamento, dice el Señor.
Ahí está escrito por Moisés, ahí está escrito por los profetas. ¿Por qué no lo creen? Nunca se los han enseñado. Les voy a enseñar. Y empieza Jesús a mostrarles las Escrituras. Empieza Jesús en el Antiguo Testamento a mostrar todo lo que ahí está y cómo apuntan a Él, señalan a Él, traen a Él. Y particularmente en este contexto de la historia que nos están narrando, habla de su resurrección. Hermanos míos, estos discípulos habrán quedado impresionados. Como aquellas veces donde alguien te muestra un texto y dicen, oye hermano, yo nunca había visto eso. Así habrían quedado estos hombres. Jesús estaba interpretando y explicando el Antiguo Testamento correctamente. No como quizás se los habían enseñado los fariseos, los escribas, quizá los sacerdotes, los maestros de la ley que tenían sus tradiciones. Y viene Jesús y les dice, no, todo eso habla de mí, apunta a mí y habla de mi muerte, de mi crucifixión, de mi resurrección, de mi obra. Todo eso está en la ley y los profetas. Mas ellos, versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos míos, Jesús intencionalmente mantiene los ojos de estos discípulos velados para que no le reconozcan y sin embargo les abre las Escrituras y mientras él hablaba de las Escrituras, el corazón de estos hombres ardía, hermanos. Estaba siendo transformado por la gloria de la palabra de Dios. No necesitaban ver físicamente a Jesús delante de ellos. Necesitaban conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús resucitado. Y cuando Jesús hacía estas cosas, dicen ellos, no ardía nuestro corazón. No se derretía nuestro corazón mientras la palabra de Dios era vertida dentro de nuestros oídos y caía a nuestro corazón. No necesitaron ver a Jesús. De hecho, cuando el Señor les quita la venda de los ojos, le ven y Él desaparece. Jesús quiere probar que lo que se necesita es la palabra, el Evangelio. Ahí está el poder. No es lo que nuestros ojos puedan ver. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es lo que estaba ocurriendo. Y dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Para reconocer a Jesús, hermanos míos, no es necesario un milagro delante de nuestros ojos. Es necesario un milagro dentro de nuestro corazón, a través de las Escrituras, a través del poder de Dios en la palabra, a través de lo que está escrito. Eso es, hermanos míos, lo que es necesario. Eso es, hermanos míos, lo que tenemos que ver. Y Cristo ha resucitado. Y Cristo se levantó de los muertos. Y Cristo está vivo. Está más vivo que nunca. Cristo volverá y le veremos completamente vivo. Hermanos míos, sabemos la historia de Tomás, el discípulo, Dídimo. En otra ocasión, cuando Jesús se aparece a todos en el aposento alto, no estaba Tomás. Y a pesar del testimonio de todos ellos, diciéndole que el Maestro vive, él dijo, no creeré. Yo no voy a creer hasta que yo no lo vea. Hasta que yo no meta mis dedos en sus llagas, en su costado, en sus manos, yo no lo voy a creer. Y a la semana siguiente, ¿qué pasó? Se aparece Jesús y como si esa plática no la hubiera escuchado nadie más, pero en realidad la estaba escuchando Jesús. Se apareció y dijo, Tomás,
aquí estoy. ¿Cuál fue la reacción de Tomás? Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Tú crees porque has visto? Bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurados, hermanos míos, aquellos, bendecidos aquellos que ven la Escritura y ven la palabra y la creen de todo corazón, porque es la verdad de Dios. Bienaventurados aquellos. Tenían el testimonio de María, tenían el testimonio de las mujeres, tenían el testimonio de los hombres camino de Emaús, tenían todo, hermanos míos, tenían el Antiguo Testamento con diferentes pasajes como Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se refiere a Cristo. Salmos 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En el contexto del Salmo 22, se habla de la crucifixión de Jesús y luego pasa de la crucifixión y la muerte a decir, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Tenía que estar vivo para hacer eso. Isaías 53:10 y 11, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Dios Padre a Dios Hijo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, note esto, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Mesías tenía que estar vivo para todo esto después de su crucifixión. Jonás capítulo 2 versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Está hablando de Cristo, hermanos. Si usted lee la historia de Jonás y se queda simplemente con una historia impresionante acerca de Jonás, usted no ha entendido de qué se trata Jonás. ¿De qué se trata Jonás? En Mateo capítulo 12 le están pidiendo a Jesús evidencias, que Él demostrara que Él es el Hijo de Dios. Los fariseos estaban allá y lo presionaban. A ver, ¿eres el Hijo de Dios? A ver. ¿Y qué respondió Jesús? La generación adúltera y perversa demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, que como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así Jesús iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Jesús, el maestro por excelencia de toda la Escritura, porque Él la escribió, le dice a los fariseos, no tienen ni idea de lo que significa la historia del profeta Jonás. Y les voy a decir qué significa. Habla y testifica de mí. Todo es acerca de Jesucristo. Hermanos míos, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Jesús está vivo. La resurrección de Cristo es la máxima manifestación del poder de Dios sobre el pecado y la muerte y la evidencia final del cumplimiento de la promesa del Padre de salvar a su pueblo de la condenación eterna. La resurrección de Cristo es la piedra angular de la fe cristiana porque muestra de manera contundente que el amor de Dios por nosotros es más fuerte que la misma muerte y que en Cristo tenemos la victoria sobre la tumba. La resurrección de Cristo es la máxima demostración de la soberanía y majestad de Dios y la seguridad de que todos los que en Él confían resucitarán con Él a la vida eterna. La resurrección de Jesús, hermanos míos, es la prueba definitiva de su divinidad y la comprobación de que Él es quien dijo ser, Dios el Hijo encarnado y el Salvador del mundo. La resurrección de Cristo es el máximo consuelo del creyente, no hay otro, pues nos recuerda que la muerte no es el final, sino el principio de la comunión eterna con nuestro Señor de manera directa, cara a cara, frente a frente. La resurrección de Cristo es la razón última de nuestro gozo, porque da testimonio de la obra de Dios en el mundo y de nuestra redención final, ya sin pecado, ya sin muerte. La resurrección de Cristo, hermanos, es el llamado máximo y definitivo
como discípulos suyos, porque nos desafía a vivir como personas que han resucitado de entre los muertos. No estamos más muertos en delitos y pecados, no estamos muertos espiritualmente, estamos vivos. Esa es la resurrección de nuestro Salvador. Esa es la resurrección de Cristo, hermanos míos. ¿Qué haremos entonces? ¿Crees en la resurrección? ¿Crees en que Jesús está vivo? La diferencia entre salvación y condenación es creer en Cristo vivo. No en un Cristo muerto, no en un ídolo, no en una figura, no en una estampita, no en un Jesús de bolsillo, no en un crucifijo colgado al pecho, sino en creer en el poderoso Rey de Gloria que vive para siempre. Ahí está la diferencia, hermanos, entre condenación y salvación. Todos los que estamos aquí somos creyentes. Debemos vivir agradecidos con Dios todos los días, cada hora, cada minuto, por darnos salvación. Y todos los que escuchan este mensaje y no han puesto su fe en Jesucristo, no creen en un Jesús vivo, no creen que Jesús verdaderamente se levantó de entre los muertos. Quisiera apelar a tu conciencia. Quisiera hablar a tu corazón, a tu interior. Tú sabes que todo lo que está escrito es verdad. Tú sabes que hay un Dios. Tú sabes que un día vas a morir. Y tú sabes que ese día, fuera de la fe en Dios, no tendrás un final feliz. No tendrás y descansa en paz. No lo tendrás. Solo lo puedes tener si tienes fe en Jesucristo. No esperes más. Yo no esperaría más. Yo no esperaría un segundo más después de escuchar que Cristo está vivo. Yo vendría a postrarme a Jesús hoy, ahora, aquí, ya. Porque las consecuencias de no creer en Cristo son tan graves que tú no sabes si el día de mañana, en cualquier momento, vienen a pedirte tu alma. Que estés en Cristo Jesús es la cosa más maravillosa que te puede pasar, porque tienes la garantía en su resurrección de que no te perderás, de que estarás con Él en gloria y que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por el poder con que levantaste a tu Hijo de la tumba. Gracias, Señor, porque no eres un Dios de muertos, sino de vivos. Gracias, Señor, porque nos salvaste, nos rescataste, y nos has mostrado salvación, nos has mostrado gracia, misericordia y favor sin merecerlo. Señor, que nuestro corazón cada día crezca, se fortalezca en fe para seguirte, Señor, para amarte, para vivir, Señor, de esa manera precisamente como vivos entre los muertos. Señor, que tú traigas salvación y fe a todo aquel que no crea. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.